Os explico un poco lo que será la sesión de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Albert Solana. Buenos días, Albert. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de IA, ¿vale? Vamos a hablar de estos agentes autónomos que cada vez suenan más y que cada vez los vemos más cerca de nuestro puesto de trabajo, de por lo menos de nuestras empresas, o empezamos a ver el potencial que pueden tener para las actividades que hacemos. Albert va a desarrollar todo lo que es esta temática, ¿vale? Yo antes voy a hacer una pequeña presentación de lo que es Impulsatec, para que también contextualicéis, los que no nos conocéis, pues qué sentido tienen estos webinars y dónde se enmarca. Y posteriormente pues dejaremos 5 minutitos para que podamos comentar o podáis lanzar preguntas, ¿vale? Tenéis el chat abierto y lo podéis hacer directamente por allí. Con Albert lo hablábamos ahora en la previa. Si nos gusta que haya pues esta dinámica, si tenéis preguntas, si queréis aportar, si queréis comentar, no hay problema. Esto ayuda también a los que estamos aquí detrás a poder adecuar un poquito el discurso o la conversación a vuestros intereses. ¿Vale? Pues vamos allá. ¿Qué es Impulsatec? Impulsatec, para los que no los conozcáis, a ver qué me pasa. Ahora, Impulsatec, que es un programa lanzado por SmartTech Cluster, ¿vale? Nosotros somos un clúster donde agrupamos empresas del sector tecnológico. Bueno, al final agrupamos empresas o entidades, o por lo menos la representación de toda la cadena de valor del sector tecnológico, ¿vale? Tenemos empresas, tenemos centros tecnológicos, tenemos universidades y al final actuamos como un punto de encuentro y de conexión entre lo que es el sector tech a nivel español, y lo que procuramos es que podáis tener un espacio donde acercaros y poder ayudaros a avanzar en la transformación digital. ¿Vale? A día de hoy, con la representación de empresas que tenemos, podríamos dar salida a cualquier solución o necesidad tecnológica que podáis tener en vuestras empresas. ¿Vale? ¿Cómo articulamos esto? ¿Vale? Dentro de lo que es el programa Impulsatec, al final, digamos, pues muy apoyados en toda la representación de soluciones de empresas y capacidades que tienen en el sector tecnológico, pues procuramos que tengáis un espacio donde podáis tener, por un lado, una línea de sensibilización o de conocimiento de forma gratuita y que podáis pues, estar de alguna manera pues, actualizados en las diferentes temáticas que van avanzando en la transformación digital. La transformación digital no es lo mismo hoy que hace 2 años. Entonces, lo que procuramos con esta línea de webinars, que lanzamos uno cada semana, es que tengáis pues, esta capacidad de poder estar actualizados. ¿Vale? Como os he dicho al inicio, todos los webinars se graban y los tenéis pues, disponibles en nuestro canal de YouTube. Hemos tratado de todo. Estoy seguro que si entráis en el canal, podréis ver pues, más de una temática que os puede ser interesante. ¿Vale? No solo tratamos tecnología, también tratamos personas, también tratamos ayudas o metodologías. Dentro de siempre las temáticas, pues intentando centrarlas en la amplitud de lo que supone la transformación digital. ¿Vale? Así que os invito a que podáis pasar por ahí. Luego os ayudamos a identificar retos. ¿Vale? Normalmente nos llegáis con necesidades a nivel de empresa, entonces os ayudamos en una reunión a alto nivel, ¿vale? A poder traducir esas necesidades en retos y posteriormente pues, darle salida o conexión con asesores y proveedores que os puedan ayudar, ¿vale? Y aquí siempre y normalmente nos apoyamos en ayudas, ¿vale? En ayudas que algunas las tramitamos nosotros y otras os ayudamos a avanzar en ellas, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que son tramitación de ayudas, como puede ser ahora que han estado pues, muy activas, ¿no? Todo lo que es el kit consulting, kit digital, pues os hemos ayudado a tramitar estas ayudas y luego conectar con asesores y proveedores que puedan avanzar en las soluciones que hemos identificado previamente que os pueden ser interesantes implementar en vuestras empresas. ¿Vale? Aún así, si llegáis con una necesidad y tenéis fondos propios para desarrollarla, no hay problema también. ¿Vale? Aquí también nos ayudamos a conectar pues, con potenciales empresas que os puedan ayudar a desarrollarlas o a implementarlas o a cubrir la necesidad que hayamos identificado. Yo, por mi parte, quedo a total disposición. Mi nombre es Pau Castillo, yo soy asesor de innovación abierta y transformación digital dentro de SmartTech. Ya por mi parte, pues cualquier cosa hablamos para avanzar en el sentido que creáis correspondiente y ya está, Albert, te cedo la palabra. Genial, Pau. Muchas gracias. Déjame que comparta.
Entiendo que veis ya la presentación. Sí, correcto. ¿Correcto? Genial. Oye, pues encantado de estar aquí. Hoy vamos a hablar de IA, como no, de agentes, que es la segunda palabra que se menciona muchísimo en los últimos días. Y la idea, al final, intentaré que sea lo más divulgativa posible. Por eso, preguntad, haced comentarios, cuanto más interactivo posible, aunque sea de forma virtual, pero a través del chat, y Pau irá gestionando también esto, por si hace falta incluso interrumpirme porque algún concepto no ha quedado claro. Y al final, si no, pues en la parte de preguntas, ¿de acuerdo? Aquí, de nuevo, al final, como no sabemos si ya conocéis mucho o poco ciertos conceptos, iré yendo un poco a diferentes niveles, ¿vale? Pero, de nuevo, si no entendéis algún concepto, oye, preguntadlo. Y si ya lo conocéis porque es la 10ª charla que me hablan sobre agentes, oye, pues podemos profundizar más. Eso sin problema, ¿de acuerdo? Dicho esto, lanzamos una breve introducción. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Albert Solana. Ahora he montado una empresa, Mindset Ventures, alrededor de solucionar problemas de las empresas a través de la IA, y en concreto estamos utilizando agentes, desarrollando nuestras propias soluciones que os contaremos. Mi trayectoria va desde, o sea, la consultoría de transformación digital también, pero pasando por diferentes tecnologías, ¿no? Blockchain, en su día también Big Data, la IA más clásica, que lo veremos previamente también, incluso en temas de computación cuántica, y, como no, pues ahora de nuevo en la IA, ¿no? Porque ha venido esta nueva revolución y me interesa al final también poder ayudar a las empresas a entender cómo les puedo mejorar el negocio a través de la IA. Lo que queremos solucionar hoy es, al menos, que os llevéis una respuesta para entender qué es un agente IA. Porque un agente, miráis que, y si queréis en el chat empezar a decir qué es para vosotros un agente IA, oye, encantado. Decir cosas. ¿Qué es para vosotros un agente IA? Porque si IA, como os decía, ya es esta palabra comodín, agente IA sigue siendo el nuevo comodín. ¿De acuerdo? La idea es poder solucionar hoy esta pregunta con todos vosotros, para que entendáis por qué de repente se habla tanto de agentes, ¿vale? Y para eso, ¿vale? Empezaremos. Si no lo he respondido esta pregunta, oye, al final también decir, oye, no me ha quedado claro. Volvemos a insistir, sin problema, ¿vale? Vamos 2 pasos para atrás, porque para entender lo que nos está pasando hoy hay que entender por qué de repente se ha hablado y por qué es tan mediático de nuevo la IA. Si os acordáis cómo empezó Google, ¿de acuerdo? Como ese buscador. ¿Por qué fue tan relevante Google en su día? Y eso entiendo que todos vosotros será mucho más familiar, ¿no? Porque básicamente veníamos de un periodo en el que yo tenía que ir a las diferentes páginas a encontrar una información. Google nos permitió, entre muchas cosas, ¿no? Estoy hipersimplificando, pero lo que nos permitió es que yo entraba en un sitio que me proveía, ¿no?, de acceso a la información como el primer punto de entrada. De hecho, Google se quiso posicionar con esto, ¿no? Por eso tal como nos lo presentaba, era de esta forma tan hiper sencilla. Yo entraba en un sitio, permitía hacer una búsqueda y ahí accedía a la información que buscaba. No es de extrañar que, por tanto, he puesto, ¿no?, el ChatGPT, vamos a llamar como original, porque ha ido cambiando, ¿no?, utiliza, digamos, el mismo diseño que tenía, o que sigue teniendo, aunque ahora Google ha ido cambiando un poco, que seguía teniendo inicialmente. Yo accedo a una información, accedo a un sitio para obtener información, ¿vale?, con el mismo layout, porque así genera menos fricción. ¿Cuál es la diferencia y por qué ChatGPT en su día y por qué sigue siendo relevante? Fijaros aquí el cambio. Lo que proporciona ChatGPT, a diferencia de Google, es que yo entro en el mismo sitio como punto de entrada, pero en lugar que sea un sitio de salida hacia las otras páginas web, es un sitio en el que ahora la información te viene a ti, ¿vale?
hemos reducido la fricción, el esfuerzo que le exigimos al usuario para obtener esa información. ¿Por qué me haces, Google, ir a 10 páginas que tengo que ir consultando para yo hacerme la idea de qué información quiero? Y ahora con ChatGPT entro, y lo pongo como ejemplo, ahora existen varios, pero fue el primero y fue el que, por eso fue tan revolucionario. Yo entro en un sitio, explico lo que quiero y la información viene a mí en la misma página. Yo no me tengo que mover, ¿no? Esto fue un cambio en su día de paradigma de cómo gestionar la información. Y a partir de ahí, lo que viene a partir de ahora es cómo somos capaces de todos esos procesos que tenemos internamente, ¿no? Que estamos gestionando en el día a día, que estáis gestionando en vuestro día a día, cómo podemos hacer para que justamente esa información que yo quiero, esa respuesta, me venga a mí y no tengo que ir a buscar, ¿no? Esto es un poco lo que por detrás, ¿no? Porque aquí ChatGPT, digamos, no cambia o no cambia mucho, pero por detrás está cambiando continuamente mucho, ¿no? ¿Por qué está cambiando tanto? Entonces, dicho esto como punto de entrada, ¿vale? Sigo evolucionando, ¿no? En la evolución, si teníamos Google, oye, ¿por qué? ¿De dónde salen nuestros agentes? Y aquí, en la era, pongo pre-GPT, ¿no? Antes de salir el ChatGPT, os explicaré también lo que es GPT, pero se hablaba mucho, y si tenéis experiencia también, o suenan estas palabras, ¿no? Se hablaba ya no tanto de la IA, se hablaba del machine learning, ¿no? De los modelos incluso predictivos. Si habéis estado también alrededor, si os suenan estas palabras, y aquí pongo un ejemplo, lo importante en esa época era que se cambiaba de cómo se procesaba esa información de una forma, vamos a llamar, basada en patrones. Y aquí pongo el ejemplo de detectar un 5 y detectar un 3. Si antes de la era del Machine Learning yo quería hacer un programita que lo que me hiciese, y estoy hipersimplificando de nuevo, o sea, si queríamos detectar un 5, queríamos detectar un 3, yo tenía que estar programando las diferentes variantes, ¿no? Oye, si pasa este 5, si me viene aquí, lee la imagen, ¿no? O sea, tengo que yo determinar qué es cada uno de los patrones que necesito incorporar. ¿Qué es lo que incorpora el Machine Learning? Y por eso estoy explicando y veréis que esto tiene relación con toda la nueva IA. Es básicamente, el Machine Learning dice, dame ejemplos y tú me vas clasificando lo que es un 5 para ti y lo que es un 3. Y en base a estos patrones, yo los incorporaré, los analizaré, basando en los datos que me proporcionas, y después, dado un nuevo 5, yo te voy a determinar cuáles son, si esto es un 5 o es un 3, ¿no? Basando en estos datos que me estás dando. La gracia de esto es que yo no tengo que crear las reglas como usuario. Y esto fue un cambio realmente de paradigma, de nuevo, digo, en su día. Pero ¿por qué es importante esto? Porque, y se habla mucho en su día, porque los datos fueron, bueno, y siguen siendo el oro de esta inteligencia, ¿vale? Por tanto, quien tenía los datos tenía la ventaja competitiva para poder extraer el caso que quería, ¿no? Y aquí, de nuevo, pongo este ejemplo muy, muy, muy simple, pero para que entendáis que la base al final de esta IA es cuáles son los datos que me permiten obtener el objetivo que yo quiero. Y eso sigue siendo vigente a día de hoy. Lo único que ahora os comentaré es que, claro, tenemos tantos datos que permiten preguntar más cosas. Aquí, en este caso, los datos permitían encontrar un 5 o un 3. ¿Qué pasa? Llega 2003 y sale el ChatGPT, ¿de acuerdo? ChatGPT no deja de ser por detrás, por debajo, un modelo que también tiene patrones. ¿Cuáles son estos patrones? Pues en su día, el equipo que estaba preparando en OpenAI, el equipo de científicos que estaba diseñando nuevos modelos, les pasó diferentes libros, les pasó, aquí vemos las tipologías de datos, les pasó la Wikipedia, les pasó conjuntos de libros que eran públicos, páginas web, y les pasó, que no sé si conocéis el foro Reddit, que es básicamente un foro de chat, básicamente enormes cantidades de datos dentro de ese modelo. Y les dijo, mira, yo lo único que quiero es que me digas la siguiente palabra que viene, ¿no? Dado una frase, ¿cuál es la siguiente palabra en cada momento? Este era el objetivo. Antes detectábamos 5 o 3. Ahora aquí era, oye, dame la siguiente palabra.
¿Cuál es la idea? Es que como teníamos millones y millones, y aquí se habla de tokens, para simplificar, ver un token como una palabra, o sea, al final millones y millones de palabras dentro de un modelo, porque entendiese este modelo cómo hablamos, cómo nos comunicamos en texto, ¿no? Esto es lo que por detrás, ¿no? Por debajo, es lo que tenemos como ese modelo. Cuando hablas con ChatGPT, tiene un modelo enorme, enorme, después ha ido evolucionando, ¿no? Pero el 2023, la gran revolución fue cuando se dieron cuenta de que este modelo que, de nuevo, que estaba prediciendo, y ahí le dijeron, oye, predíceme la siguiente palabra, podría poner una, por eso está el chat, ¿eh? O sea, el modelo, esto General Pre-Trained Model, significa que está preentrenado. Tú tienes un modelo que está preentrenado para detectar la siguiente palabra y por encima le pones una aplicación, le pones un uso, un caso de uso que quieres resolver, que lo que haces es como lo ajustas para que al final mantenga una conversación. Oye, el usuario te va a preguntar, tú le vas a tener que responder. De nuevo, lo que queremos siempre es la siguiente palabra. Por eso sale el ChatGPT. En su día, la primera salió la versión 3, ¿no? Pero las previas, el 1, el 2, el 2 empezó a ser, y de hecho es open source, o sea, podemos descargarlo y ver cómo está la arquitectura de ese modelo. Pero aquí la idea es que, ¿por qué ponemos populariza la IA? Porque al final permite que cualquier persona, y cualquiera de vosotros seguro que ha entrado en ChatGPT, ¿no? Podría llegar a entender la potencia de la IA o poder interactuar con estos modelos que eran y siguen siendo muy, muy, muy complejos. Fijaros que antes de esto, ahora sigue siendo más o menos, pero un proyecto típico de IA implicaba mínimo 6 meses, si no un año. ¿Qué significaba? Que cuando tú querías detectar el patrón de consumo de tus clientes, ¿qué necesitábamos? Recoger los datos, ¿vale? Limpiarlos, primero dónde están, hacer una limpieza, ponerlos dentro del modelo y podíamos o deben detectar patrones o decirle al modelo, oye, detéctame los patrones, ¿no? ¿Quiénes son los patrones de mis clientes? Sacabas un resultado y a partir de ahí lo ponías, si todo iba bien, como en producción. Todo este proceso era para que después la persona o la aplicación que interactuaba con este modelo se tuviese que conectar y a partir de ahí sacar un resultado. Fijaros cuántos pasos hay en el camino para realmente sacar el resultado. Lo que revoluciona ChatGPT es que yo pongo a disposición para que mi madre pueda entrar en una web, pueda entrar en el móvil y escribir, interactuar con un modelo hipercomplejo. Y al final la revolución viene porque no hay fricción, porque al final está interactuando con lo que se llama el lenguaje natural, que ya sea texto o después salió por voz. Eso permite que yo pueda estar hablando con un modelo entrenado con trillones de palabras y que de repente tengo la solución, ¿no? Esto fue en 2023 lo que dijo, oye, que esto hay, o sea, muchísimas posibilidades. Estamos hablando 2023 como fuese la prehistoria de la nueva IA. Avanzamos. Y seguramente muchos de vosotros os espero, y si no, aquí me decís, os sonará también los GPTs personalizados, ¿no? Esto está cambiando muchísimo y a partir de aquí lo que está establecido, lo que se mueve todo muy, muy, muy rápido, ¿no? En un año ha cambiado, pero lo que se contaba hace un año es que no tiene nada que ver lo que se cuenta este año y va a ser muy diferente del año siguiente, ¿de acuerdo? Pero en 2004, y aquí está una captura de los GPTs estos personalizados, porque al final se dieron cuenta de, hombre, si yo tengo un chat, este chat lo puedo personalizar para que se comporte para ciertas aplicaciones. Y esto es lo que eran los GPTs personalizados, que si alguno de vosotros ha entrado y ha personalizado uno de ellos, oye, pues ofrece, ¿no?, un cierto valor. Os digo que al final queda poco, o sea, hay mucho de valor que puede aportar más allá de esto. Pero en 2004 fue el año de las aplicaciones de IA. ¿Vale? ¿Y qué es eso? Y a la derecha os cuento un poco lo que estamos viendo aquí, ¿no? Tenemos por abajo el modelo
que decíamos del GPT, ¿no? El modelo de OpenAI, y puede ser varios modelos. O sea, no nos quedamos solo con un solo proveedor. Pueden ser varios. Aquí, sí, por si os suenan estas siglas, pero bueno, aquí tenemos siglas para aburrir, ¿vale? Pero no quiero que os confundáis en esto. Básicamente es un modelo, es Large Language Model, o sea, básicamente modelos muy grandes de lenguaje. Después están saliendo otros modelos o multimodales, no solamente de lenguaje, y hay diferentes arquitecturas, pero aquí no entraremos, a no ser que si alguien quiere saber más, que pregunte, sin problema. Básicamente tenemos un modelo, aquí dice para chat, porque está preparado para que tenga una conversación. Podríamos tener otros usos que no necesariamente sea de chat. Pero aquí tenemos como el System Prompt. De nuevo, ha habido varias charlas hablando de eso. Básicamente es como las instrucciones que le das al modelo para que se comporte de cierta manera. Y de ahí salieron estos GPTs personalizados. Tú le decías, oye, pues yo quiero que te comportes como pues, un asesor tecnológico. Entonces, dentro de este alcance, ¿no? de este dominio, solo respóndame teniendo esto en mente, ¿no? A partir de aquí, y por eso digo 2024, las aplicaciones IA, pues oye, lo puedo conectar con lo que quiera. Yo puedo conectar con la web y a partir de ahí le paso la información de mi web y puede de repente ser el chat que tenemos, ¿no? Hasta la fecha teníamos el chat por mensajes, que tenías como ser más o menos predeterminado. Oye, con esto lo que te da es una forma de interactuar con personas de una forma mucho más natural. Por tanto, yo te doy todo un texto que es desestructurado, que se llama, tú te comportas como un asesor de mi empresa y a partir de ahí, vía web, puedes interactuar. Lo mismo con móvil, etcétera, etcétera. Y de ahí salieron muchísimas aplicaciones. Aportan valor muchísimo, pero el valor todavía es, ¿no?, al del siguiente nivel, que es lo que está pasando año 2025. Bienvenidos en la era de los agentes de IA. Y digo era porque ya no solamente el año, porque abrimos un nuevo paradigma, ¿vale? de cómo usamos la IA para soluciones empresariales. Y por eso, cuando se termina, evolucionará, ¿vale? O sea, a partir de ahora los agentes, yo siempre digo, hay que verlos como asistentes, ¿no? Como alguien que te ayuda en tu trabajo. Y si sabes cómo explicarles tus instrucciones, te pueden guiar muchísimo y pueden quitarte trabajo. ¿Cuántos de vosotros pensad no habéis pensado en esto? Se tendría no solo que automatizar, esto estoy repitiendo continuamente lo mismo. ¿Por qué tengo que seguir haciéndolo, no? ¿Por qué tengo que seguir viendo la agenda, enviar correos para agendar? ¿Por qué esto no podía tener un asistente que me pueda hacerlo? Pero que, ¿no?, que sea, que lo pueda decir y a partir de ahí, oye, tú ya sabes si tienes acceso a todo. Bienvenidos a los agentes, ¿no? Los agentes pueden hacer esto y mucho más. Entonces, aquí es una infografía que me gusta mucho porque, digamos que agrupa o ordena conceptos que pueden estar muy difusos a veces. Y porque se habla, como os digo, se habla de agentes y todo podría ser agentes, ¿vale? Y aquí es una forma de estructurarlo que podría tener cierto sentido. De entrada, fijaros en este gráfico de aquí, en el que, por un lado, se habla de automatización y justamente existen ya herramientas, lo que se llama programáticas, ¿no? Herramientas que te permiten, como un Zapier, por ejemplo, no sé si lo conocéis, en el cual tú le determinas, oye, cuando reciba un correo con este contenido o este título, lo que me tienes que hacer es responder o notificarme o enviarme un SMS, imaginaros, ¿no? O sea, o un WhatsApp. Estos son tareas, ¿no?, partes de una cadena que yo determino que quiero que haga. Y están muy determinadas. Por eso se habla de lógica booleana, determinística, ¿vale? Y tienes aquí, pues, enviar una notificación por Slack cada vez que alguien se registre en mi página web, por ejemplo, ¿no? Si vamos avanzando en esto, y veréis que profundizaremos mucho en los flujos o workflows, procesos con IA, porque esto ya es la siguiente evolución. Porque estos mismos pasos, en cada uno de los puntos, puede ser que utiliza un agente
para recoger esta información. Por ejemplo, aquí, ¿no? Dice, oye, analízame, me puntúas y me enrutas el lead que me llega a través de la web, ¿vale? Usando, bueno, aquí pone ChatGPT. Fijaros que al final la tarea que hay que resolver en cada punto es mucho más difusa. No puedo yo, recordad el detectar 5 o 3, ¿vale? Yo no es tan fácil como determinar unas reglas concretas, sino es como desestructurado, ¿no? Bueno, a veces esto, vale, esta, vamos a llamar entre muchas comitas, inteligencia, es lo que, pero contenida en esa tarea, es lo que yo voy a determinar en cada una de estas bolitas, ¿no? En cada uno de los puntos de esta cadena. Entonces, esto es lo que al final permite estructurar muchos flujos de trabajo, automatizarlo, utilizando en cada punto uno de estos agentes o uno de estos ChatGPTs o uno de estos modelos, ¿no? Depende de cómo lo queráis decir. Fijaros que aquí la estructura está todavía determinada, pero la lógica interna es más difusa, ¿vale? Es un poco ahí la idea. El siguiente nivel, ya sí que iríamos a, mira, yo te doy todas las herramientas, es mucho más difuso en general, y dices, tú ya sabes que, bueno, aquí ponen el ejemplo de hazme una búsqueda de internet, pero incluso podrías hacer este mismo proceso que decíamos antes, envíame un correo cada vez que reciba un lead, hazme un resumen de cuál es esta persona, hazme una búsqueda de internet de si puedes encontrar sobre la empresa, etc. O sea, fijaros que tú le puedes decir lo que te gustaría tener de información. Recordad al principio, la información viene a nosotros, no tengo que yo buscarla. Por tanto, yo puedo decirle todo lo que yo quiero desde este nuevo lead que me entre en mi página web y yo te doy las herramientas. Te doy acceso a Internet, te doy acceso a mi CRM, te doy acceso a las diferentes herramientas que pueda tener yo, pero tú eres capaz de determinar cómo utilizarlas. Y esto, de nuevo, es como el siguiente paradigma en el que tú confías en estos modelos para incluso determinar en qué puntos tiene que utilizar una herramienta o utilizar otra. Entonces tú tienes solamente la respuesta. Pero fijaros, yo os decía que es como si fuese un asistente. Si vosotros le dais una tarea a alguien de vuestro equipo, yo suelo poner el ejemplo de tenéis una nueva persona que se incorpora, ¿vale? Un estudiante de prácticas, ¿no? Le tienes que determinar muy bien las tareas a hacer, pero tú lo que dices es, oye, es esto, a partir de aquí, haz las cosas, ¿no? Y le tendrás que explicar una vez, a lo mejor le tendrás que volver a explicar y a un momento en el que, ¿no? Después del aprendizaje, oye, ya te hace la tarea y le puedes explicar tareas más complejas. Hay que ver los agentes desde esta misma analogía. Le tendréis que explicar muy bien lo que hay que hacer, revisar que lo haga bien, ajustar y a partir de ahí ya tienes la tarea. Ya tienes o incluso hacer que la tarea pueda ser más y más compleja, ¿no? Eso es un poco el flujo y las diferencias de agente. Pero puede ser agente, también se puede determinar agente esto de aquí o incluso solo, tiro una para atrás, incluso esto a día de hoy se podría, incluso hay gente que dice agente. Por eso digo que la palabra agente es como muy, a su vez, difusa, ¿vale? Entramos a nivel. ¿Qué es lo que tiene un agente por dentro? Y a partir de ahí, eso espero que os ayude a entender mejor para entender, vale, esto de aquí es lo que podría ser un agente y lo complicaremos más después conectando más elementos. Con lo que he dicho y viendo este ejemplo, un agente tiene una entrada y una salida, o sea, le estás pidiendo algo a este asistente y obtienes una respuesta. Puede ser un usuario, como os he dicho en estos ejemplos. Oye, podría ser incluso otro agente hablando con un agente, ¿no? Por eso después veremos que se puede complicar, ¿no? Podemos simplificar de momento hablando de un usuario. O podría ser un programa, aquí se habla de API, ¿vale? Un programa que se conectase a nuestro agente para hacer lo que queramos, ¿vale? Tenemos el agente en sí mismo, pero cuando entramos, ¿qué hay por dentro, no? Cuando lo abrimos, oye, hay 3 componentes. Evidentemente hay muchos más, pero entended que hay 3 componentes. Las herramientas que le doy a este agente para que pueda operar, ¿vale? Que se llama tool calling, vale, igual. Los métodos, las funciones
las herramientas que puede utilizar. Segundo, la memoria de la cual dispone. Entender memoria como la información a la cual tiene acceso, y lo veremos después con un ejemplo para que pueda operar. Podría no tener directamente memoria y siempre tirar contra lo que el modelo ha preentrenado. Porque no os lo he dicho, cuando le pasamos muchos datos a lo que era un 5 o un 3, digamos, el modelo, la memoria del modelo, sabía sobre 5 o 3. Si esto lo extrapolamos a lo que hacen los modelos GPTs, lo que tiene es mucha información, por tanto, ya tiene cierta memoria. Ahora, seguro que muchos de vosotros, lo primero que habrá hecho al jugar con ChatGPT es decirle alguna cosa, o bien actual, o alguna cosa muy, muy, muy concreta, y dice, ves, no sabe. Porque la idea de estos modelos no es extraer la información del modelo en sí, sino tú tienes un asistente, recuerdo, hago de nuevo la analogía, tú tienes una persona que se incorpora en tu empresa, es muy probable que no conozca nada de tu empresa, pero aquí sí que sabe raonar, ¿no? Lo contratáis para que, dado una cierta información, te va a poder gestionar esa información para hacer la tarea. Hay que entender los modelos de la misma forma, no usando los modelos o estos agentes desde un punto de vista de, es que no sabe, por eso no lo voy a utilizar. No, dale la información necesaria y verás cómo tiene capacidad no, entre muchas comillas, pero de razonar, de gestionar la información, de procesarla, darle la información correcta para que después la respuesta sea lo que tú esperes, ¿vale? Esto es súper importante. Y por último, lo que decía, que os estaba diciendo ahora, ¿no? La capacidad de razonar. Y ahí es donde residen los modelos, ¿no? Modelos, voy para atrás, modelos, memoria para permitir la tarea y después las propias herramientas. Simplemente entramos en cada una de ellas brevemente. Cuando entendamos cuando hablamos de herramientas, hay que entender esto desde el punto de vista de qué es una herramienta. Es todo lo que queráis desde un punto de vista de acceso a la información. De una herramienta podría llegar a ser, te doy un programa que si te genera un código, te ejecuta el código, accede al Slack, accede a nuestro Drive, ¿no? Es cómo puedo yo acceder a cierta información, cómo puedo a las bases de datos, a un CRM, hacer llamadas a qué tiempo es hoy, ¿no? Otra cosa que seguro que habéis probado con los modelos es decirle qué día es hoy y básicamente no lo saben. Ahora lo que están haciendo, y si estáis probando, sois de los primeros que probaron el ChatGPT y lo probáis hoy, veréis que si le preguntáis algo sobre Internet, ¿no? Ya incorporan unas herramientas integradas, no es el modelo, porque ya no estamos hablando del modelo. Perdón, voy un segundo para atrás para explicar esto. O sea, ya dejamos de hablar con el modelo, bueno, de hecho nunca lo hemos hablado, pero para que entendáis, cada vez están poniendo más y más capas entre el usuario y el modelo. ¿Para qué? Para que el servicio que te den sea cada vez mejor. Entonces, cada vez es menos una aplicación per se y estáis hablando con un agente que tiene disponible muchísimas herramientas. Y una de las ventajas al final de jugar con agentes y en las herramientas es que no tiene disponible el tiempo, pues le doy la herramienta de puedes consultar el tiempo. Que no sabes dónde estoy, te doy la herramienta de que puedes consultar en qué posición estoy. Por tanto, dándole más herramientas, tiene más capacidades para poder responder y hacer mejor la tarea. ¿De acuerdo? O sea, esto sería un poco para que entendáis eso. Acceso a bases de datos. ¿Cuántos de vosotros habéis jugado con un ClickView, un Power BI, herramientas de análisis de datos? Con estos agentes, fijaros que ahora permitís que los agentes se conecten directamente contra vuestras bases de datos y a partir de ahí te puedo generar el dashboard que tú quieras, los gráficos, el análisis que tú quieras. O sea, sin Power BI, sin nada. Directamente, oye, quiero cruzar, dime qué clientes han entrado el último mes y me los separas por país y me haces un gráfico, ¿no? O sea, de los ingresos que me han ido en función de estas dos variables.
acceden a la base de datos, consultan la información y te dan el resultado. Y eso puede ser por texto o por voz. O sea, fijaros, al principio decía, lo que os da es cero fricción entre la información que viene hacia mí. Si tú sabes qué pregunta hay que hacerle, los modelos trabajan, o los agentes en este caso, trabajan por ti para obtener esa información. Y esto, una de las partes es gracias a esta parte de tool calling. Avanzamos en la parte de memoria. ¿Dónde podemos extraer la memoria? Porque al final si tengo un agente, oye, le tengo que adaptar, ¿no? Con el prompt que decíamos antes. Tengo que, las instrucciones que hay que darle. Esto es memoria, porque no deja de ser parte, ¿no?, de las instrucciones que puedo ir cambiando. Las instrucciones, digamos, más de la gente en sí. Adicionalmente, yo le puedo decir las propias instrucciones de la tarea que le estoy dando. O sea, un agente puede ser el agente que sabe sobre mi agenda y sobre mis correos, pero tengo que decir lo que tiene que hacer para ese momento en concreto, ¿no? Eso también sería parte de memoria. Pero aparte, le puedo dar información sobre las bases de datos, como decía, y que esa información esté disponible siempre para la gente. Entonces, es fruto de la gente de saber exactamente qué tipo de memoria tiene que, de memoria o de contexto, tiene que ser capaz de darme para hacer mejor la respuesta. Si yo le estoy preguntando, oye, tengo que coger un vuelo para dentro de 2 meses para irme a San Francisco, pues al final busca la información que tenga sobre mí alrededor, ¿no?, en estas bases de datos alrededor de esta tarea en concreto. No me busque sobre los clientes X, Y y Z, ¿no? Entonces, un poco la idea de cómo gestionamos la información. Puedo hacer que mis modelos tengan información empresarial y le puedo preguntar sobre mi empresa. ¿Cómo lo hago? Dando acceso, ¿no?, al modelo, a esa información, ¿no? Eso es lo que se habla del contexto. Y repito, porque es súper importante, porque a partir de ahí tú no utilizas la información que tiene el modelo. Es más, lo que le vas a pedir es que no la utilice, la que tiene, porque a lo mejor tú no sabes, tú no puedes confiar con la información que tiene el propio modelo, cómo se ha entrenado, que me da igual. Yo lo que quiero es la información que te voy a dar yo, porque es la información, lo que se llama ground truth, la información que es veraz porque yo la he consultado, ¿vale? O sea, eso súper, súper relevante, porque a partir de ahí se extrae la tarea determinada, ¿vale? La parte de memoria. Y después, o sea, hablamos de memoria, incluso la memoria durante la conversación. Una de las cosas que está incorporando ahora ChatGPT es de todo lo que me has hablado conmigo, te lo he guardado y así te conozco mejor. Y esto, de hecho, o sea, de ahí, para la gente que esté más en la parte de marketing digital, o sea, todo el futuro SEO, ¿no? Las cookies de modelos van a ser esto. Es la memoria de las personas que han interactuado contigo. El haber recopilado información de esa interacción hace que yo te conozca mejor. Si yo te conozco mejor, la respuesta que te voy a dar va a estar adaptada a lo que a ti te gusta, a lo que tú te interesa. Tenemos la misma burbuja de Internet que teníamos con las cookies y los buscadores de Google, ¿no? Y los anuncios que te aparecían en base al contexto, cookies, etcétera, te vienen a través de la memoria, ¿vale? De ahí, evidentemente, salen nuevos modelos de negocio asociados a lo que gestionarán, cómo soy capaz de darte anuncios o darte información más relevante sobre una empresa u otra en base, pues, a las pujas que haya por detrás. Esto se están trabajando nuevos modelos, ¿vale? Pero bueno, de negocio alrededor de esto. Pero bueno, esto se escapa un poco del scope de esto. Y por la tercera, recordad que había herramientas, memoria, la parte de razonamiento, ¿no? Es el propio modelo. Pero fijaros, lo curioso es que vosotros habéis continuado hablando con el ChatGPT. Bueno, pongo el ejemplo del ChatGPT porque es más común, ¿eh? Aquí me podéis decir, oye, yo hablo con este. La gracia es que sin cambiar de interfaz, vamos a llamar, por detrás los modelos van mejorando, ¿no? Entonces, aquí la idea es que la herramienta o el agente que queremos usar
puede usar más de uno, puede estar mejor utilizar uno que otro, puede ir evolucionando en el tiempo, ¿no? Y a partir de ahí hay modelos que a lo mejor os suenan, ¿no? de OpenAI, que incluso razonan más o piensan, ¿no? Que serían como el o 1 o 3. Hay otros que son multimodales, en los cuales te permiten no solamente hablar con texto o entender texto, sino imágenes, voz, y te responden también con imágenes y voz. Bueno, seguro que a todos habéis probado o os ha llegado las imágenes del estudio Ghibli, ¿no? Hazme, ¿no? Conviérteme una foto mía al estilo Ghibli, pues viene dado por el multimodal, ¿no? Soy capaz de generar también imágenes. También tenemos preentrenadas. Google ha sacado otros modelos, el Gemini 2.5 Pro, súper bueno. O sea que al final hay varios proveedores de información para que la gente pueda utilizar, ¿no? También existe la posibilidad de decirle, oye, por un tema de privacidad, que a lo mejor alguno de vosotros pues, también tenéis dudas, ¿no? De qué pasa con mis datos, si son tan sensibles, no los quiero, aunque digan que a lo mejor no se está entrenando con esos datos, pero yo quiero, por un tema puramente de seguridad y privacidad, que estén alojados en un entorno privado, ¿no? Existe la posibilidad también de tener estos modelos, por tanto, estos agentes corriendo en vuestras infraestructuras. Existe, ¿no? Y todo por encima funciona exactamente igual. O bien, hacer modelos propios. Recordad lo que os decía antes de el 5 o el 3, ¿no? Pues esto era un modelo que se hacía específico para un cliente, ¿no? Pero aquí la idea también puedes usar uno de estos modelos públicos, por ejemplo el DeepSeek, y adaptártelo y hacértelo tuyo propio, ejemplo, ¿no? O sea, aquí lo que tendríamos. ¿Vale? Tenemos, tiro para atrás simplemente para hacer el recap. Un agente tiene tres grandes componentes: herramientas que puede utilizar, la memoria y, por tanto, los modelos en sí que permiten razonar. Esto es un agente, pero entonces nos vamos al siguiente, porque la explosión de agentes. O sea, aquí la pregunta a resolver es, ¿qué puedo hacer si pongo a disposición 300 agentes? ¿Qué tareas podría resolver? Y para poder gestionar 300 agentes, ¿qué necesito? Pues un sistema organizativo, ¿no? Un sistema multiagente, alguien que me gestione. Pensad, no es lo mismo montar una empresa de una persona, ¿no? Que estar gestionando una empresa de 300 personas. Pues esto desde un punto de vista de operativo, necesitamos cómo se gestionan estos agentes, cómo se pasa la información, quién determina cuando hay una discrepancia. Bienvenidos a los sistemas multiagentes. Y esto es lo que desde el año pasado las compañías están trabajando en tener sistemas que permitan no solamente tener un agente, sino que puedan interactuar entre ellos. Y aquí os pongo un ejemplo, por ejemplo, en Mindset que hemos trabajado, en el cual, oye, tú tienes, que se llama Nexus, tienes un agente, pero eso al final ilustra cómo se utilizan. Tienes un agente y existen varias formas de organizarlos y podríamos utilizar la figura del orquestador, dada una tarea, un input, a qué agentes que tengo disponible, que serían estos agentes especializados, ¿no? El que me investiga, el que escribe, etcétera, etcétera. ¿Cuáles pongo a disposición en base a la tarea? De acuerdo, los tengo. ¿Qué herramientas? Esto es lo mismo. Si un agente tiene unas herramientas, tengo un repositorio de herramientas disponibles para todos los agentes. ¿Vale? ¿Qué herramientas tienen disponible para cada uno de los agentes para la tarea? Tengo la memoria también compartida entre los agentes o memoria específica para cada agente. Y a partir de ahí tenemos figuras del estilo un supervisor que me garantice que lo que ha pedido el usuario realmente se está haciendo. Aquí seguro que habréis escuchado muchísimo lo de que los agentes se inventan cosas, ¿no? Bueno, los modelos se inventan cosas, alucinan. Bueno, como en la vida real. Alguien me puede hacer un trabajo y si no lo superviso y digo que esto está bien hecho, al final alguien tiene que supervisar que la tarea esté bien hecha. Pues, ¿quién hace esto? Pues otra gente. Otra gente que supervisa que lo que ha pedido el cliente es lo que me está dando. Y si no, pues entra. Y por eso también tenemos la figura de auditor, ¿no? ¿Qué es un auditor? Pues al final es un agente que está monitorizando cómo se comportan todos los agentes, monitorizando
las interacciones y comunicaciones lo que está generando. ¿Por qué? Porque, o sea, de nuevo, si habéis utilizado ChatGPT, os suena que hay como el pulgar hacia arriba, pulgar hacia abajo, ¿vale? El proporcionar feedback, comentarios respecto a si una respuesta ha sido correcta o no. Eso es lo que podría hacer un auditor, que básicamente es, dado una respuesta que es correcta, me recuerdo que esto ha sido correcto. Si es incorrecto, esto en función de la aplicación tendrá más sentido o no, pero si es incorrecto también me lo anoto. ¿Por qué? Porque si esta es la respuesta que me está dando uno de mis agentes, le tengo que reentrenar para decir esto es incorrecto. Dado este contexto, esto es incorrecto. Y entonces que vayan aprendiendo. Y esto es súper, súper importante. Un sistema multiagente va evolucionando, va mejorando a medida que lo estamos utilizando, siempre y cuando tengas estas figuras. Por tanto, no es lo mismo a día 1, y pongo la analogía también de la persona que se incorpora en vuestra empresa, día 1 no tiene que ser el mismo que el día 100. Si esto ocurre, el sistema no aprende. Entonces, necesitas poner un sistema que el día 1 tengas que explicar cada una de las microtareas a realizar, pero que el día 100 ya directamente vaya solo, ¿no? Incluso que se vaya automejorando. Es un poco la idea. Y por eso, este proceso de mejora es lo que llamamos onboarding school. Básicamente, le pasamos exámenes a cada uno de los agentes, en el cual determina si este agente se comporta bien o no. Esto es un ejemplo, pero al final, cada framework, cada sistema multiagentes le llama de una forma u otra, ¿vale? Pero aquí un poco la idea sería esta. ¿Cómo funciona? Esto, de nuevo, aquí es un ejemplo de aplicación. Tendríamos como la misma interfaz en la cual puedes escribir. Tienes el conjunto de agentes disponibles. Fijaros que aquí existe el flujo de trabajo determinado. Eso sería el workflow. No es un agente, vamos a llamar, puro, ¿no? El cual tienes las herramientas y utilízalas, sino que en base a eso me vas avanzando. Quiero que utilices estos agentes y con este flujo, y a partir de aquí, pues lanzada la tarea, pues que puedas ver también cómo va evolucionando. Esto es un ejemplo de uso, ¿no? de un sistema multiagente. Hay muchos y de hecho esto también lo estamos utilizando, que no sé si alguno de vosotros lo utiliza. Antes os hablaba de Zapier como la herramienta de automatización, una de las más populares. N8N también se ha hecho muy popular y ahora han integrado agentes, que tiene todo el sentido. O sea, echarle un ojo, mirarlo, súper sencilla de utilizar desde un punto de vista también visual. Hay varias de estas herramientas, pero para empezar a jugar, o al menos para inspiraros de qué es lo que es posible, que también esto es bueno, pues al final tú puedes ver, oye, esta es la tarea que quería. Cuando en un formulario haya un crear usuario, tengo un agente con las diferentes herramientas. Fijaros que la terminología siempre es la misma. Las diferentes herramientas, la memoria conectada a una base de datos, etcétera. Y a partir de aquí, oye, pues mira, el usuario me puede venir del Microsoft Entra ID. Pueda crear el usuario con mi componente de Jira. Si es un manager, me envía en el canal de Slack, ¿no? Fijaros que al final, estos flujos, pues yo sí que tengo Slack. Vale, ¿se puede conectar? Vale, yo también tengo Jira y utilizo el Outlook. Fijaros que al final es como conectar las piezas y hacer que la gente, en base a unas determinadas tareas, al final te actúe y se active sola, ¿no? Y al final este tipo de herramientas lo que te permiten es crear esos. Fijaros que una vez determinado eso, no es un poco el título de la ponencia, a partir de ahí ya tú optimizas tu trabajo. Yo no tengo que volver a repetir esto. La diferencia de las tareas, que si estáis acostumbrados a realizar tareas previamente, aquí todavía el tipo de tareas puede ser mucho más flexible, ¿vale? Ahora, ejemplos, y con eso ya estamos llegando al final de la charla y dar paso a preguntas y otros ejemplos. Nos gusta hablar de agentes, como estoy haciendo siempre la analogía de asistente, decir, oye, pues tengo un asistente, y esto es uno de los proyectos y empresas que hemos creado, es, oye, ¿y por qué no tengo un asistente que me hace de estrategias de trading financiero? Vale, pues por tanto, como esto lo puedo contratar, le hago su propio currículum como
persona, ¿no? Entonces, esta aplicación, oye, pues me genera el código, tiene un nivel de graduado. ¿Podría ser mejor? Sí, podría ser mejor, pero de momento es lo que decía, ¿no? Las tareas sencillas es capaz de hacerlo y después podemos incorporarlo, ¿no? a tener tareas más complejas. Y eso aquí sería como la aplicación resultado que me hace la gente. Es una aplicación, vamos a llamar también de trading, en el cual tengo un editor que por detrás está este agente trabajando, porque la gente puede tener muchas formas de interactuar, muchas UIs, muchas interfaces. No tiene que ser siempre el chat per se, el chat GPT. En este caso es una aplicación y por detrás está trabajando este agente, ¿no? Como ejemplo. En la parte de salud médica, pues tenemos otra empresa en la cual se generan ecografías médicas y lo que hace este asistente médico es leerte la ecografía, determinar qué es lo que hay, pasárselo al médico. El médico, con el informe redactado por este asistente, lo revisa, cambia, edita. Pero fijaros que el médico, de repente, solo tiene que validar o cambiar lo que el asistente le está haciendo. Y a partir de ahí, damos este informe a la clínica para que lo pueda dar al paciente. ¿No? De nuevo, entramos aquí, este asistente médico en nivel básico, permite redactar, entender las ecografías, tiene un modelo propio exclusivo, no estamos utilizando modelos genéricos, sino un modelo propio, pero por encima el modelo que sabe razonar, que sabe de ese contexto que le paso y poder interactuar, ¿no? Y aquí, bueno, un ejemplo, eso es una ecografía médica, ¿no? Un ejemplo en que te doy un resultado, pero fijaros, ¿dónde está aquí el agente? Es que está por detrás. Al final, la interacción, pues decía, la interfaz depende del caso de uso. Y esto es súper relevante. Puede ser omnipresente, que está siempre cerca de tú. Puede estar cuando yo entro en el chat GPT, me voy de nuevo al principio, en el que decía, oye, ¿cómo funcionaba Google? ¿Cómo funciona el chat GPT en el que la información me viene a mí? Necesitamos quitar fricción. Yo sé lo que quiero, pues dámelo. Esto es un ejemplo de esto. Y podemos ir incluso siendo más radicales en el que puedo montar una empresa sin personas. Y esto es este proyecto, de hecho, si vais a Go Humanless, básicamente tú puedes contratar agentes para que te hagan el trabajo concreto. Sería como el ejemplo que os he puesto del N8N, ¿no? que tú determinabas el flujo, directamente convertido a un agente y tú le pides, esta empresa proporciona un agente de contratación que tú contratas y el agente de contratación contrata agentes para resolver tu tarea. O sea, esto un poco es, por ahí vamos, o al menos como una línea de trabajo. Evidentemente necesitaremos de nosotros y aquí estamos. Pero lo digo porque, para hacer la reflexión, ¿cuántas de vuestras tareas se podrían automatizar de tal forma que no necesitamos que estemos encima de esa parte de la tarea y yo me puedo dedicar a donde aporte valor, realmente? Y eso es un poco el objetivo de este tipo de proyectos. Aquí un resumen de un informe de McKinsey en el que, oye, ¿qué es un agente? Respondiendo de nuevo a la pregunta que os hacía previamente. ¿Hay impacto en la empresa? ¿Qué casos de uso? Como compartiremos también la presentación, lo podéis tener. ¿Dónde tiene sentido? Evidentemente, toda la parte de interacción, de atención al cliente, marketing personalizado, la gestión administrativa y de procesos que hemos estado viendo a lo largo de la charla. Pensad internamente cuándo estoy repitiendo una tarea, todo esto se puede automatizar. ¿Aporta productividad? Aporta. Aquí, de momento, lo están valorando alrededor de un 14%, pero o sea, esto va a ir a más. Y sobre todo, ¿por dónde empiezo? ¿No? Porque al final tengo tantas cosas que puedo, bueno, como siempre, ¿no? Empecemos por algo súper simple para identificar dónde tiene sentido que aporte este agente, que esté controlado en un entorno, porque vais a ver que todo el mundo dice, esto en un fin de semana ahora me ha salido. Sí, las demos son muy bonitas, ponerlo en producción es otro tema. Por tanto, yo no digo que se reduzca el tiempo radicalmente de la puesta en producción de soluciones.
los recursos y lo que soy capaz de hacer, ahí sí. Entonces, es de un entorno controlado empezar a hacer pruebas, y os diría, es súper imprescindible para entender cómo puedo partir trabajo, cómo puedo ayudar y los agentes ayudaros en cada uno de estos procesos, y a partir de ahí ir escalando, ¿no? Haciendo un poco de recapitulación lo que hemos visto en la sesión, y a partir de ahí preguntas y comentarios si es que tenéis, y que espero que os haya podido resolver la primera pregunta que os lanzaba. Hemos visto cómo se ha ido evolucionando esta IA, ¿no? Empezábamos desde el Google incluso, que podíamos discutir si era IA o no. Del ejemplo del Machine Learning que se hablaba hace cuatro días, se hablaba solo de Machine Learning y por qué y de dónde salen, ¿no? Esta revolución actual del ChatGPT y ahora con los agentes. ¿Por qué? Porque existe esto, diseccionando a un agente, en segundo punto, metiéndonos en las tripas, qué es lo que hay y por qué tengo que entender esta parte y cómo me puede beneficiar a mí, ¿no? Desde un agente, con las diferentes capas, un sistema de multiagentes y finalmente la parte de aplicaciones prácticas, con algunos ejemplos que o sea, hay miles de ejemplos, pero al final ejemplos tangibles que realmente están aportando valor. Dicho esto, oye, muchas gracias. Si tenéis preguntas, no sé cómo vamos de tiempo, pero Pau, lo comentas y a partir de ahí pues vemos. Perfecto, gracias, Albert. Yo creo que es difícil no tener alguna pregunta. O por lo menos puede ser que el zarandeo de cabeza haya sido tan bestia, porque yo estoy aquí dándole vueltas a cosas, que no hayamos podido pararnos a pensar a tener preguntas así pues más claras. Tenéis el chat abierto para lanzar las preguntas que creáis correspondientes. Estoy seguro que más de uno tenéis preguntas y así que aprovechar ahora que tenemos a Albert por aquí para comentar con él. Albert, me parece brutal como la situación, o sea, la situación de esta tecnología, creo que, y no sé cómo lo veis vosotros, ¿no? ¿En qué momento están las empresas para poder interiorizar esto y empezar a traccionarlo internamente? Sí, o sea, yo, al menos por lo que hemos visto, viendo fuera, o sea, también Estados Unidos, Europa, España, también, que es diferente. Aparte en Europa, todo el tema de la regulación también impacta más. Pero al final, desde un punto de vista como más genérico, yo diría, entra desde un punto de vista de innovación y se ve con una forma, o sea, diría, es una nueva tecnología y como nueva tecnología las empresas tienen que entenderla. ¿Qué ocurre? A diferencia de otras tecnologías disruptivas que tenían su tempo. Esta entra y entra muy rápido. Entonces, lo que vemos es que las empresas quieren entender, eso es seguro. Como de nuevo, como ¿por qué de repente ahora se habla todo de ella? La incorporación, esto ya requiere, y cada una va con sus tempos. Y eso, ahí ir contra la naturaleza de la organización es difícil. Y vemos que es como algunas hacen un wait and see, o sea, vamos a esperar esto hasta que se asiente. Y otras sí que al final como pues pruebas de concepto que quieran empezar a hacer algo. La diferencia respecto a otras tecnologías, al menos de mi, no sé, 20 años de experiencia, poniendo soluciones tecnológicas en el mercado, lo que diría es que nos podemos encontrar y estamos viendo empresas que están saliendo, o sea, empresas que no existían hace 2 años, que entren en un mercado súper rápido y que de repente sean competidores tuyos de la noche a la mañana. Eso es una realidad. Entonces, a eso tenemos que estar preparados. Al menos saber, oye, cómo actuamos. Porque puedo decidir no entrar usando agentes a día de hoy. Entonces, ¿por qué? Porque yo no puedo romper mis procesos porque implica, ¿no? O sea, tengo la operativa que realizar. Pero puede ser que pasado mañana tengas otra empresa que haga pues, uno de tus procesos puramente con IA. Entonces,
¿cómo actuamos? Esto es la pregunta que hay que resolver. ¿Cómo resolvemos? Y esto sí que es algo que yo no había visto antes. Y entonces ahí tenemos que estar preparados. Al inicio comentaba que la transformación digital no es igual hoy que hace 2 años o 1 año. Yo creo que la respuesta a entender esa frase es esta, ¿no? Yo me acuerdo cuando hace un par de años que también desde administraciones públicas se puso mucho hincapié después del COVID, ¿no? El tema de la transformación digital y demás, y que las empresas corrían el riesgo de perder la competitividad si no empezaban a avanzar en esta línea estratégica de la empresa como algo intrínseco de la estrategia organizacional. Y siempre se veía un poco que, vale, sí, pero todavía hay tiempo, ¿no? Ahora es un poco, o sea, la IA, por lo que hemos visto hoy y lo que acabas de decir ahora, ¿no? Creo que a esto los tiempos se los come, como bien has dicho, que ahora en los próximos años puedan haber startups que salgan con procesos hiper autónomos que puedan pues comerse negocios que llevan mucho tiempo operando. Sí, es que solo voy a comentar, fijaros que no sé si habéis escuchado en las noticias, OpenAI ha adquirido por 3 billones de dólares, ¿vale? 3.000 millones de euros, a una empresa de generación de código, ¿vale? Para hacer aplicaciones. Ya sé que esto es como muy técnico, pero esta empresa nació hace menos de 2 años. O sea, y decís, pero OpenAI no podría hacer esto. O sea, sí, pero nace un nicho, alguien que hace muy bien una tarea, y al final un monstruo ahora, como es OpenAI, que no existía hace 10 años, es capaz de al final decir, vale, esto me interesa y lo incorporo. Y el valor que al final de capitalización que puede tener. Por eso digo que es tan relevante que 2 años en el mundo este de IA puede ser que alguien, o sea, que parezca una empresa en vuestro sector que no existía y de la noche a la mañana empezar a ganar cuota. Eso es realmente el poder. Entonces, ya no digo que hay que transformar todo con IA, simplemente que hay que estar preparados para cómo somos capaces de hacer que realmente podamos competir contra este tipo de empresas. Aquí, desde luego, la innovación empieza a coger bastante más importancia para esta introducción, ¿no? De todo esto en las empresas. Bueno, tenemos a Pedro que agradece la charla, una de las mejores charlas que ha asistido en esta temática. Nacho también dice una evolución es perfectamente explicada. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Nacho. La verdad que Albert lo ha aterrizado muy bien. Y luego Luis dice que le hubiera gustado ver más ejemplos prácticos. Hay que decir también, ¿no? que incluso estos ejemplos prácticos, ¿no? A veces cuesta no verlos en su plenitud. Así que, pero bueno, estoy seguro que podremos organizar otro webinar, pues quizá más aterrizado a esa ejecución, ¿no? Albert, mil gracias por haber estado hoy aquí. Espero verte pronto, de verdad. Ha sido una charla realmente inspiradora y espero que a vosotros os haya sido también inspiradora. Y nada, vosotros también pues haber estado hoy aquí. Por nuestra parte, nosotros editaremos la grabación y la compartiremos con vosotros entre hoy y mañana. Y nada, y también compartiremos los datos de Albert por si queréis ampliar información o comentar con él vuestras casuísticas pues, más particulares de vuestras empresas. Así que nada, que tengáis buen día y nos vemos pronto. Luego. Muchas gracias.